olviden entonces que tiene básicamente 3 capas, pero a veces las mencionan como 2 por la interrupción tan marcada que puede llegar a tener por las criptas de Fuchs, y son epitelio pigmentario, estroma y epitelio anterior, ¿cierto? Que en el estroma es donde hay vasos, hay macrófagos, hay linfocitos, ¿sí? Y hay células de Coganei a nivel del rodete pupilar. Pero lo más importante es que en el estroma está entonces el músculo dilatador en forma radiada desde la base del músculo esfínter y la base hasta la base del iris, y el músculo esfínter que viene en forma anular alrededor de la pupila, ¿sí? Responden a una respuesta simpática, el músculo dilatador para la apertura de la pupila, y a un estímulo parasimpático para la miosis, ¿sí? Y que la irrigación está dada entonces por las arterias ciliares posteriores largas, formando una anastomosis de vasos alrededor de la pupila, que se va a llamar círculo arterial menor. ¿Listo? Eso es como el grueso de lo que requerimos saber de la iris. ¿Listo? Con respecto al cuerpo ciliar, muchachos, perdonen un segundito que me están escribiendo por respecto al cuerpo ciliar, ese ya se los medio había comentado en la clase pasada. El cuerpo ciliar está compuesto por 2 grandes estructuras. Una que se llama la pars plana y la pars plicata. ¿Recuerdan que yo lo mencioné la vez pasada? ¿Sí? Ok. Miren que está detrás del iris, inmediatamente detrás del iris. Quiero compartirles una fotico. Pars plana y Ahorita se las muestro, Espérenme un segundito que les quiero compartir de un paciente. Entonces, como les comentaba, es una estructura que se encuentra justo detrás del iris, y el cuerpo ciliar entonces está conformado por 2 subestructuras, ¿sí? Que serían el músculo ciliar, que lo vamos a denominar la pars plana, y los procesos ciliares se los vamos a denominar pars plicata. Ahorita les muestro cómo se escribe. ¿Listo? Miren que tiene un ancho de 7 milímetros, es decir, que va desde la base más o menos del iris hacia el cristalino, aborda un área de 7 milímetros. Es bastante amplio, ¿sí? Y un espesor de 0.2 a 1.2 milímetros. También es muy grueso, porque en contraste con el resto de la retina, por ejemplo, la retina tiene de espesor máximo 300 micras, es decir, ni siquiera la mitad de 1 milímetro. Pero el cuerpo ciliar alcanza a ser de 1 milímetro con 200 micras, es decir, de 1200 micras, mucho. Es mucho más grueso que el iris, que la retina, perdón. Y da inserción a las ónulas, que es lo que ustedes están viendo acá, un cristalino con sus ónulas adheridas básicamente a los procesos ciliares. Estas son las 2 estructuras entonces: pars plana, que es la que corresponde con el músculo ciliar, y pars plicata, que son los procesos ciliares. Son más o menos 80 procesos ciliares en todo alrededor, por detrás del iris, ¿sí? Cuando yo hablo de ángulo camerular, estoy hablando de los 360 grados. Cuando hablo de cuerpo ciliar, estoy hablando de los 360 grados. Se encuentra el cuerpo ciliar justo detrás del iris. Si miráramos un corte histológico, entonces encontraríamos la relación del iris, el epitelio pigmentario iridiano. Miren que aquí está el músculo. ¿Cuál será este? ¿Están ubicados? Iris, ¿sí? Y cuerpo ciliar. Es decir, que por acá está la córnea, ¿sí? Ok. Este iris con el epitelio pigmentado tiene un músculo aquí arribita. ¿Cuál es? El dilatador, que está en forma radiada. ¿Listo? Ok. Y hacia atrás, entonces, tengo el cuerpo ciliar, ¿sí? Aquí que estamos viendo básicamente los procesos ciliares, ¿sí? Esos procesos ciliares tienen algo muy importante, nos interesa bastante, y tienen un estroma de una configuración histológica muy similar al estroma del iris, ¿sí? Es lleno de vasos,
y lleno de fibras de colágeno. Entonces tiene un estroma con colágeno y vasos. Tiene una característica muy especial diferente a los vasos del iris. Los vasos del proceso ciliar o de los procesos ciliares son fenestrados. ¿Qué significa eso? Que son perforados, son vasos permeables. ¿Sí? Es decir, que estos capilares del estroma del cuerpo ciliar son vasos que permiten el flujo del plasma a favor del gradiente de concentración. Esto va a contarles más adelante por qué el humor acuoso tiene en gran proporción un contenido muy similar al del plasma sanguíneo, porque proviene del plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces se debe a que los vasos provenientes o que los que están en los procesos ciliares son fenestrados. ¿De dónde vienen los vasos de los procesos ciliares? Sí. ¿Cuál es la irrigación? ¿Quiénes se encargan de irrigar los procesos ciliares y el músculo ciliar? Arterias ciliares largas posteriores. Es igual que el iris. Las mismas arterias que el iris, ¿sí? En este caso sí van a generar en la base del cuerpo ciliar, es decir, justo detrás del iris, pero solo en la base, el círculo arterial mayor, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué nos interesa de los procesos ciliares? Que tienen un epitelio pigmentado, ¿sí? Que ese epitelio pigmentado, su procedencia embrionaria es similar a la retina, el epitelio pigmentado de la retina, pero antes de ese, muy por acá rosadito, tiene el epitelio no pigmentado que es análogo con la retina neurosensorial. Entonces, lo que hacia atrás es retina neurosensorial, embriológicamente acá se diferenció y se volvió un epitelio no pigmentado, ¿sí? Y adentro el estroma que tiene vasos fenestrados. ¿Me hice entender con esto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería, aquí como para que más o menos cerremos la idea es, en los procesos ciliares es donde se produce el humor acuoso, ¿sí? Entonces, en los procesos ciliares, los vasos o los capilares que provienen de las arterias ciliares largas posteriores son fenestrados, o sea, perforados, y permiten a favor del gradiente de concentración el flujo del plasma sanguíneo. Solo plasma, no hay células, solo plasma sanguíneo, ¿sí? Y va a salir ¿hacia dónde? Atravesando el epitelio pigmentado y llegar hasta el epitelio no pigmentado, que es este rosadito que ustedes lo ven mejor aquí, ¿sí? Sale hasta el epitelio no pigmentado. Y en el epitelio no pigmentado, las células que hay allí en su membrana plasmática, ¿sí? En su membrana celular, perdón, tienen bomba sodio-potasio. ¿Y qué van a hacer con esa bomba sodio-potasio? El plasma que estaba en el estroma lo van a arrastrar hacia afuera. ¿Cómo? Pasando sodio a la cámara posterior y arrastrando agua consigo. ¿Sí me hago entender con eso? Eso es muy fácil la forma de producción del humor acuoso. Listo, entonces la irrigación. Esta foto se las había mostrado ya en algún momento, donde vemos las arterias ciliares largas anteriores, por ejemplo, para la conjuntiva, los vasos conjuntivales están irrigados por las arterias ciliares largas anteriores, ¿cierto? Las arterias ciliares largas posteriores van a llegar a los vasos esclerales, ¿sí? Acuérdense que la esclera tiene vasos a nivel de la epiesclera y la esclera a nivel de la lámina fusca. Ingresan hasta el cuerpo ciliar y miren esta anastomosis de vasos, ¿sí? Esta es la anastomosis de vasos que vamos a denominar círculo arterial mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en el cuerpo ciliar, por todos los 360 grados detrás del iris. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Yo veo mucha gente dispersa, no sé si están entendiendo todos. ¿Repito? Sí, no, pero hay varios que sí, están dispersos. Vuelvo a repetir. Hemos hablado que las arterias ciliares son las responsables de la irrigación del iris y del cuerpo ciliar.
que se llaman arterias ciliares largas posteriores, eso ustedes lo tienen muy claro, listo. Aquí les estoy relatando, les estoy ilustrando cuáles son las arterias responsables en esta zona. Tengo córnea, esclera, cuerpo ciliar, procesos ciliares y el iris, ¿sí? Entonces, la conjuntiva va a recibir irrigación desde las arterias ciliares largas anteriores porque no tienen que atravesar la esclera. La esclera tiene vascularización, ¿la recuerdan? La esclera tiene vascularización en la epiesclera, ¿sí? Y en la lámina fusca. El estroma escleral no tiene vasos. Sí es atravesada por algunos vasos, pero no para irrigar la esclera, sino para llegar hacia el cuerpo ciliar, formando una anastomosis de vasos que está en todo el reborde de la base iridiana, detrás del iris, ¿sí? Pero en los 360 grados, formando el círculo arterial mayor, ¿sí? Otros vasos van a ir hacia el iris, ¿sí? Alrededor de la pupila van a formar el círculo arterial menor, ¿sí? Y con esto tenemos dos de las estructuras del cuerpo veal que nos están demostrando que son muy vascularizadas, iris y cuerpo ciliar. El iris es muy vascularizado principalmente alrededor de la pupila y el cuerpo ciliar, ¿sí? El cuerpo ciliar que tiene el músculo ciliar y los procesos ciliares, ¿sí? Está muy vascularizado, pero a nivel de la base por donde está el músculo ciliar. ¿Y dónde está este? 360 grados alrededor, por detrás de la base iridiana. ¿Queda claro? Con eso entonces tenemos los dos círculos arteriales. Círculo arterial mayor en el cuerpo ciliar y círculo arterial menor en el iris. Y esto es lo que les quería compartir. Esta es una paciente que cuando hicimos lámpara de hendidura notamos yo sé que ustedes reconocen esa estructura ahí. Reconocen córnea, esclera, limbo, iris, ¿sí? Iris, y se sabe que detrás del iris está el cuerpo ciliar, miren acá, cuerpo ciliar, ¿cierto? Listo. Esa es una ecografía de alta resolución que se llama VM, ultrabiomicroscopía, ecografía de alta resolución. Se le indicó a ese paciente porque cuando yo miro de frente al paciente, observo que el iris acá está plano y acá se ve elevado. Primera cosa, por estar elevado, ¿qué está pasando con el ángulo camerular? Lo está cerrando, lo está estrechando, o sea, riesgo de glaucoma. De hecho, tiene 5 milímetros de mercurio más de presión en este que en el ojo contralateral. Es decir, que sí está generando ya un límite en el drenaje del humor acuoso, ok. Pero cuando yo miro en lámpara de hendidura, yo veo que el iris está levantado, pero no alcanzo a ver qué es lo que hay atrás que me está levantando el iris. Y yo puedo pensar muchas cosas. Todas las estructuras que son pigmentadas pueden tener lunares, por ejemplo la piel puede tener lunares, pero también puede tener tumores, ¿sí? Entonces los tumores más específicos o más típicos en las estructuras pigmentadas son los melanomas, ¿sí? Entonces si yo veo en el iris una área localizada, pigmentada y además de eso elevada, yo puedo pensar en un melanoma, que es grave, muy grave. Puede incluso significar el riesgo inminente de la vida del paciente. Ok, en este caso vimos que el iris estaba levantado pero no sabíamos qué era y le mandamos una UVM, una ultrabiomicroscopía. Y en la ultrabiomicroscopía salió esta lesión, que no está acá. ¿Sí? En esa zona donde está elevado salió esta lesión. Gracias a Dios. No es un tumor porque el tumor se vería denso, se vería lleno de acá masas blancas, es decir, se vería como esta coloración lleno, ocupante. Aquí está es líquido, es decir, que es un quiste, lo cual es benigno. Benigno en el sentido de que no va a haber un riesgo de cáncer, ¿cierto? Pero el tema es que este quiste sí me está elevando esta estructura. ¿Qué podría ocasionar un quiste en esa zona? ¿A ustedes qué se les ocurre? No lo de síntomas. ¿Cuál sería el causante de este quiste, el detonante de que ocurra un quiste? Si yo les digo que un quiste es acúmulo de líquido en alguna zona, por ejemplo, si yo me froto mucho los ojos en la conjuntiva, me puede salir un quiste. ¿Qué es? Voy a ver una burbujita llena de líquido.
¿Sí? ¿Ese es taponamiento de los cuerpos ciliares? Podría ser, todo lo están diciendo correcto, podría ser que el cuerpo ciliar a ese nivel tuvo una obstrucción y el humor acuoso se está encapsulando y está formando el quiste. Es decir, que esto podría tender a crecer. Este paciente refería que nadie le había parado bolas, es decir, iba a una optometría, a una consulta, le tomaban la cosa de sol y ella siempre decía que por ahí tenía dificultad de enfoque. ¿Qué puede explicar que ella tenga dificultad de enfoque solo por ese ojo? Pueden pasar las dos cosas, ¿cierto? Que esto esté bloqueando la contracción y la dilatación pupilar, ¿cierto? Porque miren la zona donde está. Pero también puede estar ocurriendo que como está justo por encima del cristalino, miren, este es el cristalino, ¿sí? Puede estar cambiando la posición del cristalino y la oblicuidad del cristalino puede generar una de las cosas más sintomáticas que es astigmatismo. Profe, ¿Sí? ¿eso también le puede generar a un seco? No, nada que ver porque los ojos secos adelante. Listo, entonces. ¿Qué tendría esa paciente? ¿Cómo? ¿Qué solución tendría esa paciente o qué Eso es tratamiento? lo que estamos esperando. ¿Cirugía? Yo imagino que cirugía para drenar ese quiste. Imagino que sería una cirugía muy puntual, de pronto a través incluso de una inyección, es decir, que ingresen y aspiren el líquido que hay allí. Pero imagino que también tendrán que resecar la cápsula. Es decir, si ingresan con una jeringa, una aguja y sacan el contenido, pero queda la cápsula, va a seguir llenando. Entonces tendrían que sacar la cápsula para evitar. Pero no estamos esperando qué van a hacer. Eso es un paciente de ayer. Pero eso se tomó hasta la universidad. Eso tomó en Cali. Profe, digamos, si fuera en la parte superior, pero se le podría realizar la misma que cuando tiene La iridotomía. No, ellos no van a atreverse a romper con láser porque el láser genera una quemadura, ¿sí? Y esa quemadura podría detonar que ese quiste se nos pase a un tumor, se nos convierta en un tumor. Entonces yo creo que la mejor forma es resecarlo, es decir, sacar el quiste y sacar la cápsula de ese quiste, ¿sí? Pero les contaré más adelante qué deciden hacer los oftalmólogos con este paciente. Ese es una paciente que práctica. Esto lo vamos a ver luego, el humor acuoso y el vítreo, que es el último tema que nos falta. Sí, con eso terminamos las asignaturas, pero eso lo vamos a hacer el jueves de la próxima semana. Pero lo que quiero contarles aquí básicamente es que en los procesos ciliares, ya lo repetí varias veces, pero no me va a cansar. ¿Sí? Se produce el humor acuoso, pasa por la cámara posterior, ingresa a la pupila y se drena. Acá es donde está la malla que comenta Sebastián, ¿cierto? Sebastián, que es una malla que tiene que es como un colador, es decir, que permite el paso de ciertos elementos, pero cuando son ya muy densos, pues ellos pueden llegar a bloquear la malla trabecular. Eso se los comentaré dentro de 8 días. Profe, una pregunta. Entonces, los procesos ciliares son como protuberancias que hay en el músculo ciliar. Sí, señora. ¿Quién lo dice? ¿Wikipedia? ¿Usted? No, todo lo que he hecho, solo que no entendía cuál era la diferencia de ellos dos. Bueno, por último, nos queda la coroides. Entonces, les decía al principio, el cuerpo uveal es una estructura conformada por 3 estructuras muy pigmentadas y muy vascularizadas. Vimos iris, vimos cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar entonces tiene músculo ciliar y procesos ciliares. Ahora sigue la coroides. Y la coroides es una estructura bien bonita y casi uno nunca la menciona, pero es una estructura muy bonita. ¿Por qué? Porque ocupa casi el 80% del cuerpo uveal. ¿Sí? Es más, un poquito más del 80% del cuerpo uveal. Y es el responsable del soporte metabólico y estructural de las estructuras más cercanas que tiene. ¿Cuál es la estructura más cercana que tiene la coroides? Retina. Profe, discúlpeme, le interrumpo. Entonces uno y se puede mirar entre las 3. Puede ocurrir entre las 3 estructuras. O sea que hay pudines y
pero no se llaman así, sino que se llaman uveitis anterior, uveitis media y uveitis posterior. Pero cuando te dicen uveitis anterior, ¿en qué piensas? Iris. Uveitis media, cuerpo ciliar. Y uveitis posterior, coroides. Profe, cuando le presento una uveitis granulomatosa, La uveitis granulomatosa es una uveitis generalmente anterior, ¿sí? Es decir, del iris. Y se llama granulomatosa porque se generan acúmulos de células y se pegan en el endotelio. Entonces se generan granulomas, pues se llama uveitis granulomatosa. Listo. Ok. La coroides es una estructura también, la configuración es muy similar, muy vascularizada y muy llena de pigmentos, ¿sí? Se continúa con la misma estrategia de hacer una cámara oscura, ¿sí? Tiene además de eso colágeno, por supuesto entonces tendrá fibroblastos y todo lo que tiene el colágeno a su alrededor en su matriz extracelular, que es básicamente proteoglucanos, glucosaminoglucanos y fibroblastos para cicatrización, ¿cierto? Aquí tenemos entonces la coroides en esta zona, está antes de la retina, por tanto, la coroides es muy importante para la retina, muy importante para la retina, ¿sí? Tiene una relación directa con el metabolismo del epitelio pigmentario retiniano, lo habíamos visto cuando vimos retina. Les decía, ¿qué nutre y qué irriga el EPR? La coriocapilar. ¿Qué nutre los fotorreceptores? El EPR. Pero el EPR nutre los fotorreceptores gracias a que obtuvo nutrientes de la coriocapilar. Entonces, por eso es que la coriocapilar es tan importante y es una estructura, apenas es una capa de la coroides. Entre la coroides y el cuerpo ciliar está esta estructura que es básicamente muy pigmentada, no tiene una función específica, es más como límite y se denomina hora serrata, ¿sí? Se llama hora serrata porque tiene la forma como de una sierra, ¿sí? Pero solamente es de límite. ¿Qué te está mostrando allí en la hora serrata? Donde termina la coroides y donde inicia el cuerpo ciliar. Básicamente ese es como un límite, pero no a nivel estructural, no tiene nada de complejo, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son las capas de la coroides? Tiene 3 capas de grandes vasos, ¿sí? Pero tiene también en sus extremos unas capas que es la lámina fusca, que ¿con quién creen que limita? Con la esclera. Acuérdense que la esclera tiene lámina fusca, ¿sí? Entonces la lámina fusca de la esclera se limita, ¿sí? Y se relaciona con la lámina fusca de la coroides. ¿Listo? Ok. El estroma, que es el que tiene 3 capas de vasos grandes, medianos y pequeños, que son la Haller, Saller y coriocapilar, ya se los muestro, no se asusten. Y la lámina de Bruch, que entonces si la lámina fusca limita con la esclera la lámina de Bruch, ¿con quién va a limitar? Con retina. ¿Cuál? Estamos hablando de... Pero yo no veo que la este mismo ojo, ¿sí? Hacia afuera está la esclera, que hacia adelante se continúa con la córnea formando el limbo esclerocorneal. Luego sigue hacia adentro la coroides, ¿sí? Y hacia más adentro que sigue la retina, ¿cierto? Listo. Iris, cuerpo ciliar y coroides, ¿sí? Coroides muy vascularizada. Si estoy hablando de las capas de la coroides, estoy diciendo que la coroides tiene, por acá estaba, lámina fusca, y alguien que comparte la lámina fusca es la esclera, ¿cierto? Entonces la esclera tendrá, ¿cuáles son las capas de la esclera? Epiesclera, entonces esa es la más externa, epiesclera, estroma y lámina fusca. Entonces, ¿qué sigue? La coroides. ¿Con qué sigue? Lámina fusca de la coroides, el estroma que tiene muchos vasos y hacia adentro la membrana de Bruch. Entonces, la membrana de Bruch, ¿con quién limita?
Con la retina, con la retina. ¿Qué estructura propiamente la retina? El EPR, ¿sí? Importantísima esa relación. Creo que se los comenté en retina y les dije más adelante se los voy a mencionar y se los voy a seguir mencionando y en quinto también se los voy a mencionar. El EPR y la lámina de Bruch forman una barrera que se llama barrera hematorretiniana, ¿sí? ¿Por qué es importante esta barrera? Porque los vasos coroideos, si no tienen una barrera, podrían migrar a la retina. Y la retina tiene que ser, en la mayoría de su espesor, avascular. Solo la vasculatura de la retina se encuentra en qué posición. Si yo les dibujo aquí la retina, les voy a dibujar la fovea. Acá tengo el epitelio pigmentario, aquí tengo la lámina de Bruch, entonces este es Bruch, este es EPR y esta es la retina neurosensorial. ¿Sí? Listo. Les estoy diciendo que gran parte de la retina es avascular. ¿Sí? ¿Dónde se encuentran los vasos en la retina? ¿En qué posición con respecto al espesor de la retina? Eso lo vimos en las primeras clases, no se les puede olvidar. Sí, está en la retina neurosensorial, pero no está en todo el espesor de la retina neurosensorial. Las 4 arcadas son las que driban la retina, las 4 arcadas que provienen de las arterias. Arteria retinal. ¿En qué posición de la retina se encuentran los vasos con respecto al espesor? ¿Cuántas capas tiene la retina? 10. 10 de esas capas, no todas son neurosensoriales, solamente 9, ¿no? La otra es el epitelio pigmentario, ¿cierto? Listo. Esas 10 capas, en todo su espesor, esas 9 capas neurosensoriales, el vaso no está en toda la mitad de la retina. ¿Se acuerdan dónde les mostraba el vaso? En las últimas capas de la retina, pero las más superficiales, es decir, que los vasos se encuentran acá. Por eso les digo que el resto de la retina podríamos declararla avascular. No, en la retina interna, en la retina más cercana al vítreo, esto sería vítreo. Esto es localización. Profe, un caso de que hubiera una proliferación de los vasos y se llegara a presentar una quinta arcada, ¿cómo sabíamos dónde hubiera o no hubiera? ¿Una qué? De pronto una quinta arcada. Pues no hay quintas arcadas. No hay quintas arcadas, pero sí hay arterias ciliares como accesorias. Vienen de las ciliares, no de la retina, no de la central de la retina, sino de las arterias ciliares. Muchachos, estoy muy preocupada y se me ocurre que el parcial va a ser de todo el semestre. Sí. Sí, porque esto es anatomía, eso lo tienen que saber todo el tiempo. No, las amacrinas son células que conectan de manera vertical las bipolares con las gangliosas. No, estoy muy preocupada. ¿Qué se le ocurre una parcial de todo el semestre? Sí. No, sí, seguro que les voy a hacer parcial de todo el semestre. Sí, porque es que no me están respondiendo algo básico. Y para efectos de localización, muchachos, esto es muy importante, porque es que entender la relación entre las estructuras les ayuda a ustedes a ser más críticos y más analíticos en patología. Lo que hicieron ahorita, cuando les presenté una imagen en donde decían el quiste, no sé qué, eso es análisis, eso lo logran ustedes cuando entienden la estructura. Están en proceso, pero se acuerdan solo de lo que están viendo entre hoy, si acaso hace 8 días, pero de ahí para atrás no se acuerdan, eso me preocupa. De verdad que me preocupa. Otras 2 preguntas y verá que sí no acordamos. Bueno, primero respóndame entonces en qué capas están las arterias de la retina y por qué el resto de la retina es avascular. Muy bien, porque necesitamos que entre la luz directo y un vaso sería una interferencia. Muy bien. ¿Cómo entonces se me nutre el resto de la retina? Si los vasos solamente están aquí en la parte superficial. Sí. Gracias. Entonces, por el EPR, ¿sí?
Y las células del tejido glial. ¿Recuerdan el tejido glial? ¿Cuáles hay? Mencióname 3 células del tejido. Astrocitus, Müller y microglía. Súper, gracias. Ay, qué alivio. Vuelve la... ¿Te digo que sí? Pero ustedes no me están respondiendo. ¿Cómo que no? ¿Qué son? Solo me quedamos dormidos. Ok, entonces, los fotorreceptores se me nutren del FR, ¿cierto? Y el resto de la retina neurosensorial se me nutre gracias al tejido glial, ¿cierto? Que son microglía, Müller y astrocitos. Gracias, listo. Solo las 3 últimas capas de la retina, que son las más internas, es decir, las que están más cercanas al vítreo, son las que tienen los vasos. ¿Cuáles son las 3 últimas capas de la retina? Capa de las células ganglionares. Capa de células ganglionares de capa fibrosa. La capa de células ganglionares, pero antes de ella hay otra. Capa flexiforme. Y abajo No, la nuclear interna es como la... No, pero eso es por abajo. Esa es por acá. Yo estoy preguntando estas de acá. Plexiforme interna. ¿Cuál? Limitante interna y falta la mitad. Las ganglionares, gracias. Yo que sí. Ay, pero me ¿Y usted por qué no las ha dicho? No, sí lo he dicho. Sí, me parece. Obvio, ¿se las nombro todas o qué? Y 5 para todos y las nombro todas. Hágale pues. Ya está. Ah, pero ¿por qué me la ponen tan difícil? Bueno, FR. Listo. Capa de los fotorreceptores. Ya, ahí van 2, ¿no? Capa. Solo presión no aguanta. No lo presionen, por favor. Ustedes tranquilos, que yo manejo el tiempo. FR, fotorreceptores, capa nuclear externa, capa nuclear externa, luego sigue la flexiforme externa, capa nuclear interna, flexiforme interna, capa de flexiforme interna, sigue la capa de las ganglionares, luego sigue capa del nervio óptico, bueno, de fibras del nervio óptico, luego membrana, membrana limitante interna es la última, Pero le está me faltando. falta Están una. haciendo el desorden. Sí, espere que ya estoy. No, tú tranquila que ya me estoy acordando. Pero las ha dicho algo de sobre. No, pero las estoy diciendo. Espérame que me estoy acordando. Le falta Espere. Si se gana ese 5 es para todos y es una tercera nota del corte. Ah, para los que están acá. Te faltan 2. Ya las dije. Mira, después, en orden. Tomen ahí. Espere porque es que hay un momentico. Fotorreceptores, capas nucleares. Capa nuclear externa, capa nuclear Yo porque grabo esta vaina no quiero parar. Esta vaina no quiero Hagamos una parar. cosa. No, espera que me falta Si son una. 10 capas y solo dijo 9, ¿cuánto es la nota? No son 5. Espere que es que No, la ya, presión mucho me tiempo. tiene- 5 dividido 10 por 9. 4, 5, 4. No, pues, la Dígale la que le falta. Dígale la que le falta. Yo las digo de verdad muy enredadas. Sí. Pero me acordé, es que me estaba No estaban en acordando. orden, las digo muy enredadas, pero me gustó que lo mencionó en el orden que. Sí, es pero decir, me estaba acordando. habló del epitelio pigmentario, la posición de los fotorreceptores,
¿sí? Pero cuando están los fotorreceptores donde inicia los segmentos externos es una membrana limitante externa. Le faltó esa. ¿Sí? Membrana limitante externa. Que es donde terminan los fotorreceptores. Ahí, desde la membrana limitante externa, desde ahí es donde inicia el tejido glial. ¿Sí? O sea, me faltó esa. Una. Muchacho, hice todo lo que pude. Exacto. Se ganó una desayunada al menos. Sí, no. Listo. Bueno, ya que pasó el momento de... Me pasan una lista con los que no podría ser injusta con los que no vinieron. No les voy a poner un 0 porque les baja la nota a ellos. Lo que hago es que no les cuento y a ustedes les hacen ver como para sumarles punticos en el caso de paciencia. Eso sí está bien. Listo. Con eso entonces ya saben que la lámina de Bruch limita con el epitelio pigmentario retiniano, chicos, que no se note la excitación después de un 4-5. Y la lámina fusca limita entonces con la esclera. Cuando yo les hablaba del estroma y de los vasos coroideos, ¿sí? Bueno, ahorita hablamos de eso. Del estroma y los vasos coroideos tenemos 3 capas de vasos. Miren que histológicamente se podrían diferenciar. Capa de grandes vasos, de medianos vasos y la coriocapilar, ¿sí? Se llama capa de Haller, no están acá escritas, capa de Haller, Sadler y coriocapilar o de Rubich, ¿sí? Ya voy a mirar si están escritos por acá. Sí. Ok. La más externa, que es la lámina fusca y que va en contacto con la esclera, tiene muchas fibras elásticas y de colágeno y tiene pigmento y fibroblastos, es decir, las que sintetizan el colágeno, ¿cierto? El estroma, entonces, es la que tiene los vasos. Obviamente, donde hay vasos, pues hay macrófagos, habrán fibroblastos porque también tienen colágeno. Y estamos hablando de que es una estructura pigmentada, por eso tiene que tener melanocitos. Y estos son los vasos de los que yo les estaba hablando. La de Haller, que será la más externa, es decir, la que está más cercana hacia la esclera. La Sadler, que son los vasos medianos, ¿sí? Y la capa de Rubich, o la coriocapilar, que se conoce más como la coriocapilar, es la que va cercana a la retina. Esta es la responsable de pasar metabolitos y nutrientes al epitelio pigmentario retiniano, ¿cierto? Entonces, Haller, Sadler y coriocapilar. ¿Queda claro? ¿De dónde vienen los vasos de la coroides? ¿De dónde viene la irrigación coroidea? Arterias ciliares Arterias cortas, ciliares posteriores cortas y largas. cortas y largas posteriores. Muy bien. Profe, ¿la puedo ver esa foto? Claro. ¿Cuántos hay acá? 2, 4, 6. Hay 24 personas nomás. Solo en la lista me pasan 24 personas. Listo. Ok, la lámina de Bruch, entonces, pues me gusta mucho este dibujo que ahí se pixeló, pero es una barrera o es una lámina que, como su nombre lo dice, es una lámina solamente, carece de células, pero tiene muchas fibras de colágeno, eso lo hace muy resistente. Por eso les comentaba cuando vimos retina y se los repito hoy, entre el epitelio pigmentario, esos son los fotorreceptores, esta es la coriocapilar, y entre la retina y la coroides estarán entonces estas dos capas, el EPR, que es de la retina, y la lámina de Bruch, que es de la coroides. Entre estas dos van a formar la barrera hematorretiniana. Clave, muy importante, porque lo que hace es que la coroides acá sí permite, sí permea algunos nutrientes hacia el EPR, pero jamás va a migrar vasos hacia la retina. En el caso de que la retina se llegue a romper, como en una patología que ustedes vieron con el profe Gabriel, a algunos estudiantes les tocó hablar de la degeneración macular relacionada con la edad, ¿ya lo hicieron? Sí, Bueno, están en eso.
El epitelio pigmentario, cuando los fotorreceptores en la fototransducción generan desechos, el desecho se forma en acúmulos de lipofuscina, y esa lipofuscina lo que hace es acumularse en esta zona, en esa barrera hematorretiniana, formando unas drusas, que son unas placas blanco-amarillentas en la retina. Pero lo grave de ellas es que al localizarse y posicionarse en esta zona, lo que generan es una ruptura de la barrera hematorretiniana. ¿Qué sigue? Migración de tejido neovascular hacia la retina. Por eso es que en la degeneración macular relacionada con la edad, que es la característica de drusas, una complicación podría ser una membrana neovascular coroidea, es decir, una membrana que se forma en la retina, neovascular, es decir, de nuevos vasos, proveniente de la coroides. Eso es gravísimo porque genera sangrado a nivel macular. Esa barrera es la misma barrera que protege el ojo de los fármacos, digamos que No. ¿no? ¿Cómo se llama la neuroretínico? No, pero los fármacos que vienen de dónde? No, pues digamos, el fármaco se aplica directamente al ojo, No hay forma de que llegue hasta allá, ¿no? ni siquiera por la esclera. O sea, ya en la esclera ya no hay forma, no hay posibilidad de que pase. Es decir, los fármacos pueden alcanzar a pasar, los fármacos, los colirios en gotas, pueden llegar a pasar hasta la epiesclera, es decir, la capa más anterior, por la presencia de vasos y por la posibilidad de la alta absorción de vasos de medicamentos que tiene la conjuntiva. Pero del estroma escleral para el fondo, no. Si queremos impactar, si se quiere impactar alguna estructura interna con algún fármaco, tiene que ser de manera oral, ¿sí? O intravítrea, pero no a nivel tópico. Usted ahorita estaba diciendo que entre la retina y la coroides está el EPR. ¿Quedan dos? Entre retina y coroides está el EPR y la lámina de Bruch. Pero es que aquí esas estructuras son aliadas a alguien. Por ejemplo, la lámina de Bruch es una capa de la coroides y el EPR es una capa de la retina. Pero ellas dos sellan esa zona y solo permiten el paso de metabolitos muy específicos para el EPR, porque el EPR necesita nutrir a los fotorreceptores, no más. ¿Sí? En el caso de que se rompa, por ejemplo, un traumatismo contuso que genere una ruptura coroidea, puede generar migración de tejido neovascular. Una miopía alta, muy alta, donde la retina es muy delgada, se puede romper esta zona y puede haber migración de tejido neovascular. O la degeneración macular relacionada con la edad. ¿Sí? Listo. El aporte sanguíneo, pues ya lo dijeron, y esta sería una de las patologías uveales más frecuentes, que es la uveitis. ¿Sí? La uveitis, entonces, como le estaba comentando el compañero, hay una uveitis que se da propiamente en el iris, a esa la van a denominar uveitis anterior, ¿sí? Esa es la que genera la uveitis granulomatosa, ¿sí? Que es donde se acumula pigmento. Hagamos un poquitico de análisis. Esa es la única que se puede analizar o ver, No todas se pueden ver. pero en una biomicroscopía se pueden ver. En biomicroscopía esta, con oftalmoscopía las posteriores. Pero esa pregunta me lleva a que hagamos algo de análisis para que ustedes de verdad le presten atención mucho.